¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. El tema de hoy: buscan posicionarse los aspirantes de la oposición. Al igual que sus contrincantes de Morena, los aspirantes de la oposición iniciaron sus recorridos por el país para ganar reconocimiento, mientras esperan juntar las firmas que les exige, siempre y cuando primero funcione el sistema que desarrollaron para recolectar el apoyo, que por cierto ha tenido muchas fallas. Uno de esos aspirantes que inició su gira es el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, cuestionado por la inhabilitación que pesa sobre él, pese a la cual se registró. Aureoles gobernó una entidad que desde hace mucho tiempo ha estado en el ojo de la violencia en el país y que ahora quedó en manos de Morena. Pero ¿cuáles son las posibilidades reales de Silvano Aureoles frente a su rival interna, Xóchitl Gálvez? ¿Qué le aporta el PRD en la alianza que hacen con el PRI y el PAN? Y además, ¿qué hará el exgobernador michoacano si queda fuera de la competencia? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. Radio BI presenta Más Allá de la Noticia. La mesa de análisis donde los temas actuales se debaten con especialistas. Ya inicia Más Allá de la Noticia por Radio BI y BI TV y en plataformas digitales por Facebook y YouTube. Más Allá de la Noticia. Conduce Rocío Gutiérrez. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros analistas políticos como cada lunes para abordar pues varios temas dentro de lo que ahora está pasando, por ejemplo con la oposición, que también ya están haciendo prácticamente lo mismo que le criticaban a Morena, están haciendo ya giras, mítines, se están registrando, hablando de sus aspiraciones, yendo a las diferentes entidades a buscar posicionarse cada vez más, etcétera. Y por supuesto también Aguascalientes ha estado recibiendo a las diferentes tanto corcholatas de Morena, como les han llamado también a los de la oposición las famosas taparroscas. En este caso, Silvano Aureoles, que no es la primera vez, por cierto, que lo vamos a tener aquí en la mesa de Más Allá de la Noticia y no es la primera vez que está en Aguascalientes, pues insiste en esa aspiración que tiene de poder ser el candidato a la presidencia de la República por el PAN, PRI y el PRD, cuando el PRD, pues hay que decirlo, es uno de los partidos, o si no es que el partido más débil que tienen estas alianzas, y sobre todo cuando se pone sobre la mesa una nueva carta como lo es Xóchitl Gálvez, que ha sido pues la noticia de las últimas semanas, de los últimos días, desde que el propio presidente también pues la ha atacado desde la mañanera, en tanto no le notifican, decía él, de pues que ya no puede hablar de la opositora Xóchitl Gálvez. Justo en esta mesa, como cada lunes, nos acompaña la maestra Socorro Ramírez, presidenta del Observatorio Ciudadano Electoral y de Gobierno. Bienvenida siempre, maestra. Gracias, buen día, Rocío. Gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto saludar a Andrés Reyes Rodríguez, doctor en Ciencias Sociales, analista político y catedrático en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido siempre, Andrés. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. También se está conectado con nosotros Alejandro Madrazo Layuz, analista político y doctor en Derecho por la Universidad de Yale, académico de la Universidad Regiomontana, y en unos momentos más tendremos aquí a Silvano Aureoles, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. A ver, si les parece todo esto que está pasando desde la mañanera, o sea, ¿qué tanto ha estado posicionando el propio presidente de la República? Algunos dicen, mejor que no hable porque le está dando publicidad, buena o mala, pero le está dando más publicidad. Otros señalan, la está haciendo una víctima política. Otros señalan, está haciendo justo lo mismo que hicieron con él y vean ahora a dónde llegó. O sea, ¿qué tanto le está favoreciendo o perjudicando a Xóchitl Gálvez lo que se habla de ella desde el Palacio Nacional? Bueno, desde mi punto de vista, no le favorece con el amplio sector que Morena domina. Yo creo que el presidente de la República, Andrés Manuel, que está actuando como presidente de Morena y como presidente de algún tipo de INE paralelo, porque está regulando todo el proceso electoral, en realidad está dirigido a denostarla y a fijar una mala imagen en el electorado que él maneja muy bien, el de Morena, el sector de clase media baja y popular. Lo novedoso de esto realmente es, una vez más, cómo Andrés Manuel determina la agenda política, determina la agenda electoral e inclusive la imagen pública de la aspirante más seria en estos momentos del Frente Amplio opositor.
Yo he señalado aquí y reitero cómo es importante esta capacidad política que tiene Andrés Manuel y esta capacidad de comunicación. Sin ser un experto en marketing político, sin ser licenciado en comunicación, tiene una maravillosa habilidad para determinar la agenda de este país. Este asunto de que si la perjudica porque cualquier publicidad es buena, aunque se hable mal, ¿no? No creo que opere en el caso del manejo que el presidente le da al tema de Xóchitl, porque en lo que le dan oportunidad de seguir hablando de ella, él dice hasta que no me notifiquen, y además legalmente es correcto, en lo que le dan oportunidad, él determina todos los negativos que quiere que se manejen en la campaña en contra de Xóchitl Gálvez. No creo que se esté equivocando, creo que está midiendo muy bien lo que hace. Ahora, si me permites, aquí hay que destacar un tema que es muy importante. Más allá de la reforma o no electoral del plan ABC, Andrés Manuel, una vez más, como presidente de la República, se convierte en el gran coordinador del tema electoral en México y va por encima de todas las leyes, por encima de las instituciones electorales, en este momento inclusive por encima del Tribunal Electoral, porque si bien no está notificado legalmente, sí tiene ya conocimiento de la sentencia que se dictó al respecto. Él sabe que ya no debe hablar y lo sigue haciendo, ¿no? Está por encima del propio tribunal. Entonces, una vez más, y sin que nadie se atreva a señalárselo, está determinando la agenda. Los partidos políticos de oposición le entran al juego y lejos de realizar una gran cruzada para impedir esta elección primaria en Morena, deciden hacer lo mismo. Es decir, si ustedes están violando la ley electoral, bueno, pues nosotros también vamos a violarla y vamos a realizar estas primarias, porque a nadie engañan con el tema de que son coordinadores de alguna cosa que los determina. Entonces es un asunto muy serio, muy que llama la atención cómo hoy estamos determinados en México a permitir estas violaciones flagrantes a la ley. Me preocupa mucho que el Estado de Derecho se rompe con un cinismo brutal ante los ojos de todos, ¿no? Y nadie atina a levantar la voz y decir esto está mal. Es verdaderamente brutal este asunto, porque pues somos el país de un solo hombre y esto verdaderamente me preocupa en términos legales, políticos, humanos. Hoy no hay agenda más importante que la electoral, cuando la inseguridad toma niveles de crueldad y numéricos muy importantes, cuando hay un problema de sequía generalizada, cuando hay tantos problemas por resolver. Él toma el presidente la agenda electoral como prioritaria, así nos la determina y nosotros ahí estamos siguiéndole el juego. Entonces este es un fenómeno realmente muy preocupante para mí, Rocío. Y eso, justo el tema de esa agenda que es la que tendrán que observar pues quienes están aspirando a ser candidatos, por ya sea Morena o por esta otra alianza PAN, PRI y PRD. Justo se integra con nosotros Silvano Aureoles, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. Bienvenido siempre, Rocío, Silvano. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Yo traigo. Y también se integra ya con nosotros vía Zoom, está Alejandro Madrazo, analista político, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, académico de la Universidad Regiomontana. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. A ver, si les parece, y como yo ya había tenido una hora completa, Silvano Aureoles, hace tiempo aquí en esta mesa, decidimos que hoy, los lunes que tenemos esta mesa política, pudiéramos tener la oportunidad de que nuestros analistas, que además son muy queridos, muy respetados aquí en Aguascalientes, puedan hacer también pues esta entrevista, puedan consultar y puedan pues hacer cualquier tipo de preguntas a Silvano Aureoles. Pero creo que de inicio sería, a ver, mucho se ha hablado en estos últimos días, que si la inhabilitación, que si Cabeza de Vaca desde otro país quiere hacer campaña, que si Silvano, ¿por qué le permitieron registrarse? ¿Está o no está inhabilitado? No, es falso. ¿Pero está impugnado esto o nunca hubo tal? Porque sí hay una falta, ¿no? Te comento rápido, les comparto. ¿Qué pasó? Cuando yo concluí mi encargo el 30 de septiembre del 2021, me alejé unos meses de la vida pública y salí de México. La declaración de cierre tenía que... se entrega en octubre. Bueno, la declaración patrimonial. De cierre, declaración patrimonial. Claro, para saber con cuánto entró Silvano Aureoles como gobernador y con cuánto salió. Entonces la entregué extemporánea. ¿Por qué?
Pues porque no estaba yo en el país y hubo una omisión ahí de mi equipo, se les pasó. Entonces yo la presenté, Rocío, extemporánea. Un año después, ¿verdad? No, cuando regresé, porque yo estuve 10 meses fuera del país y entonces la presenté extemporánea. ¿10 meses? Que también lo prevé la ley. Si no lo pudiste hacer por lo que sea, si tú voluntariamente presentas tu declaración en este caso, se subsana la falta administrativa, porque es una falta administrativa. Cuando yo no ya es cualquier cosa, es un tema de transparencia, de rendición de cuentas. Cuando ya había entregado yo mi declaración, se percataron que la había entregado y entonces empezaron a agarrarse de ahí para decir que había esta falta, efectivamente, que se subsanó. Esta, digamos, resolución de la Contraloría del Estado, yo la impugné y está impugnada. Incluso tengo el oficio de la Secretaría de la Contraloría, donde dice que esa sanción no está firme. No hay tal, pues. Claro. O sea, está impugnada, porque sí, es verdad, yo lo busqué el fin de semana en la función pública para ver si había una sanción tanto de la federación o estatal, y efectivamente no aparece su nombre, pero entiendo que es entonces por esta impugnación. Que lo que dice la maestra Coco es interesante, es un tema de transparencia y creo que quien quiera... Fue una omisión de... Bueno, yo salí, fue una omisión de mi equipo que les había dejado, que tenían la responsabilidad de hacerlo, porque todo está en orden, pero no se hizo. Cuando regreso yo y empiezo a buscar, para ordenar mis papeles, y digo, caramba, esta no se presentó, no se hizo, entonces fui y la presenté. Pero es eso, pero no hay inhabilitación. A ver, varios temas. Regresamos, por supuesto que lo invitamos a que usted participe, ya sabe que están líneas telefónicas, WhatsApp, nuestras redes sociales. Hacemos una pausa, estamos hablando en Más Allá de la Noticia con Silvano Aureoles, aspirante a la candidatura de esta alianza PAN, PRI y PRD. Una pausa y ya volvemos. El análisis de los temas que trascienden está aquí. Más Allá de la Noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema de hoy, buscan posicionarse los aspirantes de la oposición y hoy con nosotros está Silvano Aureoles y como cada lunes nuestros analistas políticos, la maestra Socorro Ramírez, Andrés Reyes y Alejandro Madrazo Layuz. Si te parece, te doy la palabra. Andrés Reyes, adelante. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días. Bienvenido, señor Silvano Aureoles. Muchas gracias, Andrés, a la orden. Quisiera empezar por preguntarle pues una pregunta elemental y básica, ¿no? En este momento se ha discutido mucho sobre que los partidos que están coaligados en la oposición no han presentado un proyecto de nación más o menos claro que permita contraponerlo como proyecto, no como puntos de vista, sino como un proyecto a lo que el presidente actual ha impulsado. Quisiera que usted nos comentara cuál es esa idea de México que tiene, de hacia dónde cree que debe ir. Gracias, Andrés. Bueno, primero, el Frente Amplio por México se acaba de registrar, como ustedes saben, hace una semana. Finalmente se pudo configurar el marco legal para estar dentro de la legalidad. El Frente está considerado en la Constitución y en la Ley de Partidos Políticos. Registrado y ya constituido como tal, se inicia el proceso de construcción de la propuesta del proyecto de nación. Hay un equipo ya trabajando, se están integrando a trabajarlo desde la perspectiva del Frente. En mi caso, Andrés, porque yo llevo un año recorriendo el país, dialogando, me planteé 3 objetivos desde el año pasado. Anuncié formalmente mi cruzada nacional por amor a México el 5 de octubre del año pasado. Entonces he recorrido todo el país y he ido primero animando a mis compañeros, compañeras de partido, porque yo soy militante y fundador del PRD. Y el partido ha estado disminuido electoralmente, eso es conocido. En algunos casos hemos perdido los registros en el terreno local. En lo nacional quedamos un poquito más allá de la rayita en el 21, sacamos 4%. Entonces yo estoy convencido de que hay perredismo en el país, siendo un partido que representa la verdadera
visión de izquierda, socialdemócrata del país. Y entonces he andado recorriendo todos los estados de la República. Segundo, construir el Frente Amplio por México, cosa que afortunadamente se ha ido concretando, y aunque, digamos, yo planteaba un esquema más amplio, siempre propuse que hubiera elecciones primarias, se recordará, Rocío, abiertas en urnas organizadas por el INE. Finalmente se construyó un método que, si bien no es como yo estaba proponiendo, yo creo que se ajusta en mucho a esa idea de que sea un método transparente, abierto, democrático. Y el tercer objetivo justamente es los foros, los diálogos para construir el proyecto de nación. Yo tengo una propuesta que obviamente en esta etapa no la puedo presentar por las restricciones que nos pone el órgano electoral, pero lo voy a presentar una vez que estén las condiciones, sea yo el candidato o no, sea yo el responsable de la construcción del frente. Se llama 24 para el 24, en donde desgloso 24 temas agrupados en 5 capítulos. Uno de ellos, sin duda, que hoy por hoy es el tema más sentido y dolido, Andrés, es el tema de la inseguridad pública, la procuración de justicia y Estado de Derecho. Entonces, sí hay, y está un equipo trabajando que se ha integrado José Ángel Gurría, se integra también Ildefonso Guajardo y un número importante de figuras de la sociedad civil, porque hay que destacar que el frente no solamente es de los partidos políticos, el PRD, PAN, PRI, sino hay una representación muy amplia de organizaciones de la sociedad civil. 250 organizaciones están representadas en el comité organizador de la construcción del frente. Entonces, se está trabajando ya. Así, ¿qué país queremos? Yo digo que el tema central hoy por hoy es la inseguridad pública, Andrés. Más del 80% del territorio está controlado por los grupos del crimen organizado. Es una desgracia, una tragedia. 220,000 mexicanas y mexicanos asesinados, crímenes violentos vinculados a la delincuencia, 160,000 de acuerdo a las cifras oficiales, y 60,000 desaparecidos en los últimos 4 años y medio. Entonces, dentro de otros temas, pero está el tema de salud, que es el tema, otro de los temas críticos, recomponer el sistema educativo, la economía, el desarrollo económico y combate a la pobreza, el tema de la sustentabilidad. A propósito de lo que decía la maestra del Parque Los Cobos, hay un problema serio en materia de sustentabilidad ambiental y, desde luego, los efectos del cambio climático, que son una realidad ya. La crisis del agua, específicamente hay que tratar el tema de la crisis del agua. Una reforma educativa, no sé si llamarle reforma educativa, pero hay que hacer una serie de ajustes en materia educativa, porque yo creo, y la maestra aquí me puede corregir, que el problema de la violencia, sobre todo la violencia hacia las mujeres y en general, tiene que ver con patrones culturales que hay que modificar, no en la secundaria o en la preparatoria, sino modificarlos en la educación inicial. Es más, desde antes de nacer. A ver, tengo que hacer una breve pausa y regresamos para que tanto la maestra Socorro como el propio Alejandro Madrazo Layuz, y acaba de escuchar también a Andrés Reyes, puedan seguir cuestionando a Silvano Aureoles, quien es aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. Hacemos una pausa y ya volvemos. El análisis de los temas que trascienden está aquí, más allá de la noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando: buscan posicionarse los aspirantes de la oposición. En esta mesa nos acompaña Silvano Aureoles, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. Él es del PRD, exgobernador de Michoacán. Y como cada lunes, nuestros analistas políticos, Socorro Ramírez, Andrés Reyes y Alejandro Madrazo. Alejandro Madrazo, adelante. ¿Qué tal, don Silvano? Qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. Yo quiero plantearle
dos preguntas, y si me permite, empezaré por la primera y ya cuando responda, si hay tiempo, plantearé la segunda. Vale. La primera tiene que ver con el frente. La segunda tiene que ver con parte de la agenda sustantiva que usted mencionaba ahorita, específicamente seguridad. Pero déjame empezar por el frente. Creo que el lanzamiento del frente, en efecto, ha sido un éxito. Ha posicionado a la oposición, que había estado desaparecida durante todo el sexenio. Sin duda alguna, en mi opinión, están violando la ley al anticipar campañas. Pero también entiendo que quien empezó violando la ley anticipando campañas fue Morena y que la autoridad electoral lo avaló. Que no salir, al igual que Morena, a un proceso interno habría sido un suicidio político. Entonces, más allá de ese éxito y de esa circunstancia, pues lamentable en la cual estamos, creo, todos violando la ley electoral, incluso el INE avalando esa violación de la ley electoral, yo sí quiero preguntarle a Quemarropa sobre cómo entienden ustedes el éxito que ha tenido en posicionarse el frente en estas semanas. Y déjeme ser muy franco, durante todo el sexenio han sido incapaces de presentarse en el foro público para contrarrestar el alud de acusaciones y la narrativa del presidente. En mi opinión, eso se debe en gran medida a la falta de credibilidad que tienen los liderazgos de los partidos políticos. Son un desastre. Alito Moreno, Marco Cortés, el PRD también tiene un enorme descrédito. La clase política en general tiene un descrédito y eso explica el 2018. Sin embargo, la oposición ha optado durante todo el sexenio por presentar una narrativa en la cual el electorado se equivocó votando por López Obrador y corregiremos para regresar a votar por los partidos que han sido desplazados por Morena. A mí me preocupa que ustedes se crean esa narrativa. Me preocupa que crean que ahora ya llegó la hora en la cual nos damos todos cuenta que López Obrador fue un error votar por López Obrador. Que no se den cuenta que el éxito del frente se debe prácticamente en exclusiva a la irrupción de Xóchitl Gálvez en la contienda electoral y a la credibilidad que tiene Xóchitl Gálvez precisamente por no ser parte del liderazgo partidista. O sea, yo sí veo aquí que hay una bancarrota en la credibilidad de los liderazgos partidistas en este país y que quienes han logrado construir liderazgos son quienes se han presentado falsamente en el caso de López Obrador, mucho más auténticamente en el caso de Xóchitl Gálvez, como ajenos a esa cúpula partidista. A mí me preocupa mucho porque no veo al resto de los precandidatos del frente reconociendo la bancarrota del liderazgo partidista y abriendo más a la ciudadanía. Xóchitl realmente es una cosa muy extraña, porque ya era una política con presencia pública y sin embargo nunca había militado en ningún partido y no era parte de las élites de los partidos. Está posicionada en una situación singular casi. Tienen suerte de tener un liderazgo y una candidatura como la de Xóchitl Gálvez, pero yo creo que podrían tener mucho mayor éxito si abrieran realmente a la ciudadanía el frente, no nada más a la presidencial y no nada más de dientes para afuera dejando que se inscriba quien quiere inscribirse. No, buscar condiciones reales y entregar lo que son rentas y coto de los partidos, que son las candidaturas plurinominales legislativas, a candidaturas ciudadanas. ¿Usted realmente cree que el frente está listo para abrirse a la ciudadanía? ¿Realmente cree que han aprendido la lección del 2018 o simplemente van a continuar cosechando la enorme suerte que tienen de pronto tener a una candidata que sí tiene credibilidad en la población más allá de las militancias partidistas? Adelante, Silvano. Gracias, Alejandro. Coincido absolutamente contigo. El desencanto, el descrédito, la desconfianza hacia los partidos políticos y la clase política es evidente. No es fácil romper esta cultura de la partidocracia y poder abrir las puertas a la participación ciudadana. Yo llevo un año planteando el tema de que los partidos políticos de la oposición, particularmente los tres que hemos ido juntos, tienen o debieran de caminar de la mano con la sociedad civil. Y digo una cosa más, Alejandro, si eso no se da plenamente y volvemos a simular el riesgo de una derrota anticipada, está latente.
En el 18 sucedieron fenómenos diversos, se juntaron muchos fenómenos, el hartazgo de la gente hacia la clase política, candidatos no muy atractivos para el electorado y este reclamo de cerrazón de las cúpulas partidarias a decidir y a quedarse siempre con los espacios de representación. Porque siempre decimos, Alejandro, y es autocrítica, siempre decimos, es que nosotros sí representamos a la sociedad, vamos con todo, aquí la gente decide, y mangos, a la hora que viene la definición de las candidaturas y de las decisiones... Pues este mismo, el método de selección se cierran, no es para Ciudadanos. Otra vez se cierra el espacio y otra vez las cúpulas partidarias se reparten. Dijera un amigo tabasqueño, no el que está en Palacio, sino otro, todo va bien hasta que nos dividen las candidaturas. Cuando ya viene el reparto, ahí se acabó el amor. Por eso, si ese error no se corrige, vamos a fracasar y caer en manos de charlatanes, mentirosos, como el merolico que tenemos hoy de presidente de la República. Eso tiene que modificarse. Yo veo un paso con que se haya conformado ahora en el marco de la contienda o de este inicio del proceso electoral del 24, este comité organizador que mayoritariamente está compuesto por ciudadanas y ciudadanos, donde participan más de 250 organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que es un paso, Alejandro, porque no creas que ha sido fácil. Yo soy de los que creo que se tiene que modificar la conducta de los partidos políticos todos y debiésemos de recoger el poderoso mensaje que nos mandaron los ciudadanos el 13 de noviembre del año pasado y el 26 de febrero de este año. Yo recojo dos grandes mensajes: rechazo al régimen populista y autoritario, incompetente que encabeza López Obrador, y un llamado a los partidos de la oposición a decir, a ver, si no se abren y nos toman en serio en cuenta, esto no va a acabar bien. Entonces, y luego, pues acabamos echándonos en brazos de quienes nos llevan a terrenos desconocidos. Por eso creo que es un paso, espero que esto siga avanzando y de verdad a mí me da gusto felicitar que tengamos tela de donde cortar del lado de la hora el frente y coincido contigo, caímos o se cayó casi obligadamente pues a tener que movernos, porque la crítica era, ¿dónde está la oposición? ¿Qué hace la oposición? ¿Dónde están? No hay. Bueno, ahora ya hay, y yo creo que estamos muy competitivos, por cierto. Voy a tener que hacer una breve pausa. La segunda pregunta la dejamos en la siguiente ronda y nos va a quedar un poco de tiempo, pero vamos a ir un poco más ágiles. Hacemos una pausa y ya volvemos. El análisis de los temas que trascienden está aquí, más allá de la noticia. Continuamos discutiendo los temas de interés en Más Allá de la Noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El día de hoy estamos hablando con Silvano Aureoles, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México. Y en esta mesa nos acompañan como cada lunes nuestros analistas políticos, Socorro Ramírez, Andrés Reyes y Alejandro Madrazo Layuz. Maestra Socorro, adelante. Pues hay 20,000 cosas que preguntarle a un hombre pues tan formado, tan auténtico en la izquierda real, militante mexicana, perredista de cepa, egresado de Chapingo, una escuela muy combativa, para la gente que viene del sector rural, ingeniero y maestro en cuestiones que tienen que ver con el campo. Digo, hay 20,000 cosas que preguntar, pero yo me voy a concretar dos cuestiones. Primero, el tema del bosque. El bosque, aquí en Aguascalientes traemos una amenaza terrible sobre bosque de Cobos. Es una subcuenca acuífera que tiene fauna y flora nativa, vestigios arqueológicos y que está hoy por hoy amenazada por el cártel inmobiliario Aguascalientes. Y en segundo lugar, sobre las dos Belindas, ahí se abrió un gran escándalo sobre tu amiga Belinda, la cantante, y hay otra Belinda en tu tierra muy combativa, representante del PT, diputada, que dice que no ha habido en tu tierra un personaje más corrupto en toda la historia. Estos dos puntos del bosque y de las Belindas, ¿qué nos dices, gobernador? Primero, del bosque hay que cuidarlo, hay que levantar la voz, porque estamos en una situación muy crítica, maestra.
por el cambio climático, Así es. por un uso irracional o racional a veces, pero con intereses perversos de nuestros recursos naturales, empezando desde luego por el bosque, esta voracidad de la riqueza fácil, y el bosque es una fuente de riqueza muy importante. La tala clandestina es una de las grandes pesadillas para los bosques del país, que muchos de estos casos están en manos de la delincuencia organizada, porque es un negocio redondo. Claro. Pues solamente tienes que comprar una motosierra, ir a tumbar los árboles, y luego, en algunos casos, quitar los árboles se vuelve atractivo para poner huertas, como es el caso de Michoacán, y en otros casos, pues el desarrollo habitacional, bueno, las casas, pues, de la gente que le gusta vivir en estos espacios o son muy atractivos para la vivienda. Nosotros hemos batallado en Michoacán mucho con un cerro emblemático que está en Uruapan, porque cada temporada de sequía o lo queman, le prenden fuego porque quieren hacer fraccionamientos. Entonces, y luego es una terrible realidad que no hay autoridad que pague esto, porque, por ejemplo, el cambio de uso de suelo es una regla federal. Pero como está desmantelado todo el aparato de gobierno federal, pues nadie atiende estos temas. Pero sí, hay que levantar la voz. Es sobre todo en estas regiones donde los bosques son más escasos por las condiciones del suelo y del clima, sí debiera ser una prioridad. Tomo nota, yo tengo posibilidad de platicar con la gobernadora, con Tere Jiménez, es mi amiga, fuimos diputados juntos. Sí. Voy a comentarlo con ella, espero hoy mismo verla y se lo comento. Gracias. Y de lo otro, maestra, las Belindas. Yo a Belinda la conocí, la cantante, el día que el Papa visitó Michoacán. Punto. Yo no la conocía, ni siquiera me gusta mucho su estilo de música, pero ahí se armó una narrativa, una leyenda que todavía por ahí me preguntan que dónde traigo tatuado el nombre de Belinda y de Pláquense. ¿Sí lo trae? Ya que hablamos de tatuajes, ¿no? Tatuajes. No, sí, bueno. raza. Me han hecho muchos memes y demás, pero no, y de los comentarios, mire, a mí me han perseguido. Tengo denuncias penales hasta por traición a la patria. Sí. Todo empezó porque denuncié a Morena como narcopartido. Con el banquito verde, ¿no? Y después de la entrevista con un periodista, Ciro Gómez Leiva, donde denuncié, pero no solamente denuncié públicamente el tema, se los demostré, la injerencia indebida del crimen organizado de un grupo delincuencial para robarse la elección, y dije públicamente que Morena se convirtió en la correa de transmisión de los narcos para robarse las elecciones, dárselas a Morena, y luego estos los dejan hacer lo que les da su gana. Ve lo que pasó en Michoacán apenas, la masacre de Hipólito Mora, de una manera terrible. El vehículo, por cierto, que traía, yo se lo dejé siendo gobernador, un vehículo blindado, y lo asesinaron por complicidad, lo dejaron solo. Qué casualidad que duró una hora esa escaramuza, y habiendo una base de operación, bueno, un pelotón de soldados en la cancha de La Ruana, no estaban. La Guardia Nacional por ningún lado, la policía por ningún lado, a mí no me vengan. Pero a ver, creo que en este tema es interesante que nos pueda explicar, porque le gana prácticamente Morena la gubernatura, o sea, se la arrebata al PRD. El narco. Pero la gente estaba entonces desencantada también con su gobierno. No, Rocío, a lo mejor gobernar desgasta. No digo que no. Digo que, pero la elección se la ha robado el crimen. Es que ustedes no han vivido eso. A ver, ¿cómo fue? O sea, ¿no fue la gente a votar? ¿O la llevaron a votar a fuerzas? ¿Usted dice? A fuerzas. ¿Cómo lo hicieron? Pues con amenazas, obligaron a candidatas y candidatos a retirarse, luego registramos otros y los volvieron a hacer que renunciaran, y los que estaban no los dejaron hacer campaña, y luego, no solamente eso, sino se robaron las urnas, porque toda la parafernalia, Rocío, para organizar la elección, y una tarde o noche antes llegan y le entregan la papelería, las boletas electorales a los representantes. ¿Y eran de casilla. narcos de Michoacán? Pues
Claro, un grupo ¿Usted dejó delincuencial. entonces que creciera el narco en Michoacán? Ay, ¿O que se fortaleciera? Rocío, el narco en México y en Michoacán lleva décadas. En el caso de Michoacán, por lo menos desde 1939 está documentado la injerencia. No es un asunto contigo para que conozcas la No, yo sé, realidad porque profunda. lo que se lo quiero preguntar es justo pues sí, por eso, no, porque por nadie en la presidencia de la República nos ha podido librar del narco. La tarea Entonces, de un gobierno... Y no usted te vas quiere a ser liberar, presidente, y no entonces te vas a liberar vamos a del seguir en las narco. mismas. Lo que hay que parar es la violencia y la criminalidad, porque, digo, Estados Unidos tiene narco, Canadá, es decir, ese no es el tema es la violencia. Y la responsabilidad de un gobierno es combatir la inseguridad y la violencia. Nomás cierro este tema y les provee, maestra, con documentos, tanto que así lo declaró el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces, pues obvio que con esa denuncia el presidente dijo que si tenía pruebas las llevara, fui a llevársela, no me recibió, es el tema del banquito. Claro. Y a partir de ahí pues se desató una persecución en contra mía que no para, pero no les tengo miedo. Adelante, Alejandro. Don Silvano, perdón que lo haya interrumpido, pero sí, justo aquí es donde quería yo plantear la segunda pregunta. Y tiene que ver con seguridad. Dice usted, lo que hay que parar es la violencia. Se anunció hace un minuto, ningún presidente nos ha podido librar de la violencia. Yo les digo, es que es muy evidente que ningún presidente nos ha podido librar de la violencia porque todos han hecho exactamente lo mismo. Y es militarizar la seguridad pública. Exacto. Y militarizar la seguridad pública no detiene la violencia, la exacerba. Lo digo con convicción porque tengo más de 15 años estudiando el fenómeno de la violencia en México. No tengo la menor duda de que el gran dispersor de la violencia en este país, mucho más que el narcotráfico, es la militarización. Militarización que, si se quiere, empezó por el narcotráfico. Los Zetas fueron ni más ni menos que la militarización del narcotráfico. Pero sobre todo la militarización que se dio a partir de 2006 justamente en Michoacán y a petición del gobernador perredista de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel. Entonces, yo sí le quiero preguntar a quemarropa, si usted llegase a la presidencia, teniendo la experiencia que tiene de gobernar Michoacán durante muchos años y sobre todo después de muchos años de militarizar el Estado, ¿qué haría con relación a la militarización de la seguridad pública? Todos estamos de acuerdo en que la militarización del Tren Maya, de las aerolíneas, de las aduanas, el combate al sargazo es absurdo, es ridículo y no es más que un botín que se entrega a la Sedena a cambio del capital político que la Sedena le aporta al presidente. Pero yo sí quiero preguntarle a usted, en seguridad pública, ¿apostaría usted por continuar con la militarización? No, Alejandro. Grave error haber metido a las Fuerzas Armadas a hacer tareas de seguridad pública. Y mientras tengamos al Ejército y la Marina y la Guardia Nacional de responsables de la seguridad pública, esto va a seguir siendo un baño de sangre y un fracaso. Y yo allí hago una acotación. El 5 de diciembre del 2006 llegó el entonces presidente Calderón, que había protestado apenas el primero, flanqueado por el general secretario de la Defensa y el almirante secretario de Marina. Y ahí empezó esta escaramuza que no termina. Vamos a cumplir 18 años con esta misma política en materia de seguridad. Yo tengo mi propia hipótesis. Yo creo que Calderón no sacó las Fuerzas Armadas a la calle a combatir el narcotráfico pensando que iba a resolver el problema de la criminalidad. La sacó para mandarle el mensaje al que tenía tomada Reforma y decir, yo ya protesté y tengo a las Fuerzas Armadas conmigo, es decir, doble mensaje. Pero llegó Peña y siguió con lo mismo, porque Osorio quería ser presidente y concentró todo, y otra vez las Fuerzas Armadas. Y vaya que yo tengo respeto y admiración por nuestras Fuerzas Armadas, pero no es su función. Y con Calderón 134,000, con Peña 156,000, con López Obrador van 220,000 a 4 años y medio. Si seguimos bajo esa ruta, no vamos a resolver el problema. Corporación, porque además la Guardia Nacional, ¿qué es? Soldados y marinos enfundados en un uniforme diferente. Necesitamos un cuerpo de seguridad civil comandado por civiles, policías que quieran ser policías. Los soldados no quieren ser policías ni los marinos. Necesitamos una policía nacional o guardia, como se llame,
pero que sea con civiles, con protocolos, con uso de inteligencia, con uso de tecnología, capacidad de investigación y desmantelar lo que se deba desmantelar, empezando por las redes financieras de los grupos criminales. Si no damos ese paso, esta es una simulación, traer al ejército en las calles. Me decían ahora que sucedió esta terrible tragedia en Tlajomulco, Jalisco. Es que ya va a ir el ejército. A ver, señores, ahí no está la solución. Los colgados en Toluca hace 2 semanas, es que ya llegó, 8 días después llegó la Guardia Nacional y el ejército para investigar a ver qué había pasado. No hagamos el ridículo. Por eso yo voy a sacar las Fuerzas Armadas de inmediato de las tareas de seguridad pública, porque si no vamos a seguir con un baño de sangre. Andrés, adelante. Lo veo con una postura que puede parecer contradictoria, Silvano, porque usted está rechazando lo que hace el actual presidente de la República, pero también está rechazando lo que hicieron los que hoy son sus aliados, es decir, el presidente Peña Nieto, Felipe Peña Calderón. Nieto y también el presidente egresado del PAN, que es Felipe Calderón. Me cuesta mucho trabajo entender cómo le va a hacer para poder juntarse ahora, como lo está haciendo su partido, con una coalición que ha actuado justamente como lo está haciendo el presidente actual. O sea, es muy sencillo, Andrés. Eso es eso. Y la otra cosa que también me hace mucho ruido, ¿cómo le hace usted para juntarse con un partido como el caso del PRI? Bueno, el PRI tiene ciertas coincidencias históricas, por lo menos una parte del PRI, pero con el PAN, donde sus ideologías son totalmente contrarias. Entonces, desde la política gubernamental como esta, donde el PAN ha hecho lo que usted critica y usted es aliado en este momento, su partido es aliado del PAN. A usted mismo lo criticó el PRI bastante fuerte. Claro. Y la otra cosa, ¿cómo congeniar con ideologías tan distintas como la que pregona el PRD y la que pregona el PAN? El tema es muy sencillo y muy práctico. El propio concepto o término campaña es un término militar. Estamos en una campaña. Y aquí, te lo digo así sin ambajes, el tema es cómo sacamos a Morena de Palacio Nacional. No es un tema ideológico el objetivo, la meta en este momento. Yo coincido contigo en el tema, hay agendas diferentes. O sea, es mera simulación, coincidencia. No simulación. A ver, ¿por qué? Conveniencia, ¿por qué? mejor dicho. Es conveniencia, sí, claro. Es una conveniencia Se perdieron electoral. el asco. Y necesitamos perdérnoslo más para poder caminar juntos ¿Pero y le ganarle. dan asco a estos dos partidos? No. Hablo metafóricamente porque pues, en el pasado fuimos adversarios. Yo he sido, como decía la maestra, he militado toda mi vida en las organizaciones de izquierda y fui un adversario y muy crítico del PRI y del PAN. A mí me costó mucho trabajo en su momento cuando el PRD empezó a aliarse con el PAN. Fui de los opositores acérrimos adentro a que nos juntáramos con el PAN. Por mis razones, yo soy michoacano, gobernaba el país un michoacano y allá nos traía la hermana como perico a toallazos. Entonces, a ver, nomás te ilustro con una cosa. ¿Por qué se juntó la URSS con Inglaterra y Estados Unidos en 1945? Pues para parar una amenaza mayor y parar a Hitler, que era una amenaza para el mundo. Hoy, para México, Morena es una amenaza, empezando por el gobierno en turno. Por eso nos vamos a juntar para ganar. Nos quedan los últimos segundos. Nada más yo sí le preguntaría, usted sabe que no va a ser el candidato. ¿Qué pasó? Si no anduviera echando... El PRD está casi extinto. Pero ¿por no, qué le ya darían? te dije la otra vez, ¿Por qué le darían Rocío, la oportunidad? Porque me van a medir por mi capacidad competitiva, mi Pero si experiencia, no mi salvó trayectoria. Michoacán, ¿cómo puede salvar a un país completo? ¿Por qué no salvé a Michoacán? ¿Lo salvó? Claro. ¿Con cuántos muertos Por lo terminó? menos revisa los primeros 3 años. Te voy a mandar las estadísticas, yo. De 2015 a A 2018. 2018. Después ya no se pudo. El propio presidente, yo tengo los mensajes que les enviaron, ahora que se dio a conocer lo de Guacamayas, las instrucciones que les dieron a los militares y a los marinos, a las Fuerzas Armadas Federales, que no me contestaran ni una llamada telefónica. ¿Lo dejaron solo? Me dejaron solo. Y no me quejo. Pues así es esto de la vida. Pero voy a ser presidente de la República, Chío. ¿Y si es Y para Xochitl, empezar, la acompaña? Para empezar voy a contar con tu simpatía, con tu firma. Si es Xochitl, ¿la acompañará? Ah, claro. Yo soy demócrata y me inscribí en ese proceso, lo acepté y estoy participando en él. Si no me favorece, yo voy a apoyar a quien resulte. ¿Y buscará otro premio de consolación? No ando buscando premios de consolación. Yo vengo luchando desde que tengo uso de razón. Como dijo la maestra, estoy formado en la brega, en la lucha social, en la lucha estudiantil. Fui 2 años y medio dirigente estudiantil en Chapingo y me he formado en las organizaciones sociales, campesinas, y soy un hombre de lucha. Voy a seguir luchando y quien gane
Si no soy yo, va a contar con mi apoyo. Yo de verdad le agradezco muchísimo por haber estado aquí, por haberse puesto, pues ahora sí que frente a nuestros analistas, que les digo son muy respetados aquí en Aguascalientes. Silvano Aureoles, gracias, bienvenido siempre. Sí, pero sí voy a contar con tu simpatía. Aquí no se dicen cosas. Yo de verdad les agradezco muchísimo. Socorro Ramírez, Andrés Reyes y Alejandro Madrazo. Gracias. Gracias. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía. Sí, y agradezco a Alejandro. toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.